Quisiera invitarles a la Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago 5, 13. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Verso 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error, de su camino salvará su alma de muerte, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias en primer lugar por permitirnos estar en este lugar y viles pecadores exponerse al glorioso mensaje de Dios. Es la mejor dicha que puede ocurrir en el día del Señor. Que este día sea un día valorado por los tuyos, que este día sea un día anhelado por los creyentes y por los santos en Cristo. Que todos los que nos hemos reunido en diversos lugares en nuestro país y a lo largo del mundo, nosotros anhelemos el día del Señor y como súbditos del Rey estemos dispuestos a obedecer su santa ley, a someternos a la autoridad del Rey y Señor de la Iglesia. Creemos que este día no se trata de nosotros, sino de aquella persona tan importante y tan esperada durante toda la semana que viene a reunirse con nosotros. Nuestro Rey y Señor está entre nosotros y los suyos le debemos lealtad a nuestro Creador y Salvador. Señor, asístenos, ayúdanos para que tu palabra pueda llegar al corazón de los hombres, para que tu palabra pueda ser declarada de manera como lo expresa la epístola de Santiago, donde nosotros entendamos estas verdades y nos vayamos a nuestros hogares deleitándonos en los pastos frescos que tú puedes darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el día de hoy vamos a tocar uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. No sé si tú te has atrevido a leer un pasaje como este, pero es el pasaje más complicado, más distorsionado en nuestra época. Es decir, hoy día, mis hermanos, muchos pseudos ministros del Evangelio han convertido un pasaje como este en noches de gloria. Muchos han convertido grandes fines de semana y grandes noches. A través de este pasaje la han convertido para su propio deleite y su propio provecho. Hoy tenemos campañas de sanidad, hoy tenemos eventos grandes donde supuestamente la sanidad y el milagro del Señor caerá sobre la vida de los pecadores. La gran pregunta es, ¿realmente Santiago desea expresar esto acá? ¿Qué es lo que el Señor desea mostrarnos a nosotros el día de hoy? El tema que hoy enseñaremos en el sermón es un tema que no tiene que ver sobre la enfermedad, sino que tiene que ver sobre la oración. Este tema nos recordará que la iglesia de Cristo,
está necesitada de intercesores que disfruten estar cerca de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos hombres que anhelen estar cerca de Cristo. Necesitamos hombres, mujeres, una generación en nuestro tiempo que ame y que disfrute, que se deleite pasar tiempo con Jesús. Que su objetivo principal en la vida, esta mañana, este día del Señor, reunirte en este lugar, sea Jesús y no sea tu pastor, o no sea tu hermano, o no sea la persona que está a tu lado. Recuerda, es el día del Señor y nuestra principal obligación es deleitarnos en Él. Así que un hombre que ora es un hombre que disfruta estar cerca de su Rey. Mis hermanos, un intercesor es simplemente alguien que ora a Dios en nombre de otros. Alguien que decide acercarse al Santo de Israel, ¿para qué? Para que este Dios Santo favorezca a otros hombres. Ni siquiera nuestras oraciones deben estar llenas de motivaciones egoístas, sino disfrutar, interceder por otros. Debemos acercarnos a Dios para que Dios, ¿qué haga? Bendiga la vida de muchas otras personas. Y quisiera, mis hermanos, compartir con ustedes una frase del pastor Brian Croft. Él escribió lo siguiente sobre el tema de la oración. Cito: la oración puede llegar a tener un peso sobre tu conciencia, pero nadie te va a hacer recordatorios ni quejas. Las personas por las que no oras no están conscientes de que están siendo olvidadas en tus oraciones. Las peticiones de oración pueden ser parte de tu lista de actividades por un día, pero fácilmente pueden ser olvidadas a medida que enfrentas demandas más urgentes. Muchos pastores, incluido yo, pueden ir semana tras semana descuidando la oración por la iglesia. Al principio, dice él, podemos escuchar una suave voz que nos recuerda que nuestra responsabilidad es orar por ellos. Pero poco a poco, esa voz se desvanece y se pierde entre el ruido de la vida ocupada y el ministerio. Y si pasa suficiente tiempo, estos recordatorios tarde o temprano desaparecerán. Fin de la cita. ¿Cuántos de nosotros hoy no somos conscientes que necesitamos orar? Mis hermanos, si todos los que estamos acá somos sinceros, yo creo que todos nosotros deberíamos decir, ¿realmente estoy orando al Señor porque me deleito en Él? ¿O simplemente oro por orar? Hermanos, incluso los ministros tienen esta clase de lucha, tus predicadores, la persona que hoy está acá, el día de ayer, en la residencia local, le expresaba a mis hermanos, esta fue la semana más difícil y no debió haber sido así, porque esta fue la semana que más se me complicó orar. Y quizás yo decía, ¿por qué? ¿Y sabes por qué? Porque tenía que elaborar un sermón el día de hoy. Y muchas veces nuestras ocupaciones en el ministerio, elaborando una predicación, nos aleja realmente del propósito principal y esencial de nuestras vidas, hermanos. No es predicar, no es ser pastores, ser diáconos, no. Nuestra principal obligación es acercarnos y relacionarnos con el Señor. La deficiencia de nuestro ministerio, de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestro mundo, de nuestro país, no son los políticos, no son nuestros vecinos. La principal deficiencia de cómo están las cosas es de la iglesia. No estamos orando suficiente. No estamos relacionándonos y acercándonos a Jesús lo suficiente, hermano. Nuestra falta de oración, ¿sabe lo que revela? Nuestra desconfianza en Dios. Un hombre que no ora es un hombre que no quiere estar cerca de su Señor. ¿Acaso no ves que es algo ilógico que un hombre que haya sido salvo por gracia no desee pasar tiempo con su Señor? Y eso es lo que pasa con nosotros.
Una de las tareas más difíciles para nosotros es orar, hermanos. Se nos dificulta orar. Podemos pasar 30 minutos preparando un sermón, predicando el sermón. Podemos hablar con las personas, pero se nos dificulta hablar con nuestro Dios. Hablar con Jesús es muy complicado, muy difícil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque nuestro corazón está desordenado. Porque la falta de oración, la desconfianza en nuestro Dios, lo que exhibe y lo que revela realmente es cuáles son nuestras prioridades. Muchas veces no es Cristo. Nuestra prioridad no es el Señor. Hermanos, y esto pasa a menudo con nosotros, los que estamos enfrente de una iglesia. De repente estás elaborando un sermón y tienes que ir a visitar al hermano que está enfermo. De repente pasó un problema en el matrimonio de un hermano y tienes que ir a visitarlo. De repente una persona ha muerto y debes ir al funeral. De repente el hermano que le tocaba predicar no puede predicar, así que tú debes preparar el sermón y estar allí. Hay tanto ajetreo en la vida de los ministros y de los líderes que fácilmente olvidamos pasar tiempo con Jesús. Esa voz que nos recuerda que debemos orar está desapareciendo. ¿Sabes por qué desaparece? Porque nosotros hemos aprendido a ignorar la voz de Dios debido a las cargas del ministerio. Y eso está mal. Dicho esto, mis hermanos, quisiera presentarle el argumento del sermón, y es el siguiente. Los que confiesan sus pecados son ayudados en oración, esperando la salvación del Señor. Los que confiesan sus pecados son ayudados en oración, esperando la salvación del Señor. Y el título del sermón es La oración eficaz. Hoy hablaremos sobre la oración eficaz. Y es un tema que he estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, para argumentar la frase que les he dado, veremos lo siguiente. Oremos por aquellos que confiesan sus pecados desde el versículo 13 al versículo 16. La iglesia debe orar por aquellos que confiesan sus pecados. Segundo, ejemplo de una vida de oración respaldada por Dios. Santiago es intencional y desea colocar un ejemplo del Antiguo Testamento a nuestro hoy. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que sí es posible tener una vida devocional. Y por último, conscientes de la experiencia que se tiene al restaurar al pecador. Del versículo 19 al 20. Santiago es un hombre que se le conocía, y esto es muy llamativo, a él se le conocía como el hombre de las rodillas de camello. Ese era el sobrenombre de Santiago. La pregunta es, ¿por qué se le conocía como el hombre de las rodillas de camello? Porque era un hombre de oración. Cuando tú lees la carta completa, te das cuenta que Santiago es un hombre que desea escribir dicha carta para contrarrestar los problemas que están allí. Y los problemas de la iglesia era que la iglesia, los hermanos, se le dificultaba vivir entre sí. Llegaba una persona por primera vez a la iglesia que era adinerado, era sentado en primer lugar. Si llegaba una persona pobre, lo sentaban de último. Había preferencia, habían problemas realmente en esa iglesia con esos hermanos. Eran hermanos que se le dificultaba abstenerse de hablar de manera sabia, sino que fácilmente podían murmurar y dañar a otros con sus palabras. Eso eran ellos. Mis hermanos, a lo largo de todos vemos cómo Santiago desea que estos hermanos vivan para la gloria de Dios. Pero si hay que tener en cuenta algo, es que estos hermanos no estaban disfrutando de una simple libertad como tú y yo el día de hoy.
estos hermanos estaban siendo perseguidos también. De hecho, eran judíos. Santiago le escribe a judíos cristianos que están siendo perseguidos por su fe evangélica. En medio de esa persecución, Santiago le anima a ellos ¿a qué? A ser fuertes en la fe. Ustedes deben resistir los ataques del mundo. Ustedes deben resistir los ataques externos, pero también internos dentro de la iglesia. Y deben aprender a vivir como hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, Santiago inicia su carta en el capítulo 1, versículo 5, animando a los hermanos a tener una vida de oración. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ore a Dios. Versículo 5. Pero luego en el versículo 6 dice, pero pida con fe. Es decir, si vas a orar a Dios, si vas a rogarle a Dios, si te vas a relacionar con Dios, ten fe. La fe es lo último que se pierde. Tú debes estar orando con fe de que lo que Dios te va a dar o lo que Dios va a responder es lo que tú necesitas. Si esto es así y vemos los problemas que están allí en el presente, ¿cómo entonces podemos manejar un pasaje como este? Bueno, vamos a ir a la primera parte. Oremos por aquellos que confiesan sus pecados. Vamos a ver. Dice Santiago, versículo 13, ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante, salmo. Santiago, al parecer, está hablando acerca de la perspectiva emocional de cada creyente. Y en el inicio, el capítulo 1 dice, si no sabes orar, pídele a Dios y Dios te va a dar sabiduría para que ores de manera correcta. Pero luego Santiago ahí mismo, en el versículo 2 del capítulo 1, él dice que nosotros debemos estar alegres siempre. Tened por sumo gozo, hermanos míos. Es decir, Santiago le está diciendo a los hermanos, hermanos, debe tener gozo. Pero la pregunta es, ¿en qué situación debes tener gozo? Lee el verso 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Recuerda, los hermanos están siendo perseguidos. Los hermanos son judíos cristianos que están siendo perseguidos por su fe. Ese es el primer problema que ellos tienen. Y en medio de eso, él ahora le pregunta, ¿sufre alguno de vosotros? Es decir, ¿ustedes están siendo afligidos por algo? Ore. La mejor herramienta que nosotros podemos utilizar ante cualquier aflicción, ¿cuál es? Según Santiago, orar. Debes orar. Eso es todo lo que debes hacer. Así que Santiago les recuerda a los hermanos en estos versos la obligación que ellos tienen, primero de confesar sus pecados para que personas puedan ayudarles a orar y así el Señor los pueda restaurar. ¿Cómo está una persona débil? Es una persona que no quiere seguir adelante. Una persona débil y enferma es una persona que necesita que otras personas hagan algo por él. Así que lo primero que Santiago le está diciendo a esta persona que se siente afligida es, ora. Pero si tú no puedes orar, porque se te dificulta orar, entonces llama a los ancianos. Fíjate la otra pregunta que le hace. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Si un enfermo no puede hacer cosas solo, sencillo, ¿qué debes hacer? Santiago les dice y le obliga a los hermanos, llamen a sus pastores para que sus pastores oren por ustedes, utilicen aceite, los unja a ustedes y ustedes sean levantados en el Señor. Hermanos, ¿pero de qué se trata? ¿Recuerdas al inicio que dije que se trata de uno de los pasajes más difíciles? Bueno, ¿por qué? Porque hoy muchos creen que esto se trata de una enfermedad física.
donde los hombres literalmente pueden llegar y llamar a sus pastores y los pastores literalmente van a buscar aceite, le van a colocar al enfermo y el enfermo literalmente se va a levantar en el Señor. ¿Eso es lo que realmente está ocurriendo hoy día? ¿Se trata de eso? ¿De qué habla Santiago, hermanos? Bueno, podemos decir en primer lugar que probablemente Santiago esté haciendo alguna alusión a una enfermedad física, pero el objetivo de Santiago no es decir que los enfermos van a ser sanados de manera inmediata. No, el objetivo de Santiago es mostrar que el enfermo está necesitando de otras personas que le cuiden. Y ese cuidado va mucho más allá del cuerpo físico, tiene que ver con un cuidado del alma, tiene que ver con un cuidado emocional no únicamente, sino espiritual que ese creyente está pasando. Mis hermanos, los vulnerables, sin duda alguna, en estos versos están necesitados. Ellos, según el versículo 14, están obligados a llamar a los intercesores. Recuerda cuando decíamos que nosotros necesitamos hombres que se deleiten en pasar tiempo con Dios, que se deleiten en estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres son los que nos pueden ayudar a nosotros en las debilidades. Ahora la pregunta es, ¿crees que los intercesores acaso no se enferman? ¿Crees tú que los pastores no se enferman? ¿Crees tú que tus mejores líderes, pastores, predicadores no están mal en algún momento de sus vidas? Sí, hermano. Tus predicadores pasan lo mismo que tú. Tratan de orar y no pueden orar. Están débiles por las persecuciones y presiones de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia puede estar aplaudiéndolos y puede estar observando el crecimiento en sus exposiciones, pero su familia puede estar llorando y muriendo debido a la falta de tiempo que ellos le dedican a ella. ¿Sabes lo peor que puede ocurrir eso? Eso es lo peor que puede ocurrir en una iglesia. Que los creyentes estén creciendo y siendo alimentados y la familia de los predicadores estén siendo abandonadas por ellos. Mis queridos hermanos, todos estamos necesitados de orar. Todos estamos necesitados de confesar. Todos estamos necesitados de decir, hermano, realmente hoy me ha ido muy mal. Tus pastores y tus líderes necesitan reconocer su dependencia de otros para poder sobrevivir. No podemos solos. Tú no puedes solo. Has luchado bastante con tu pecado y has visto los golpes y la ruina espiritual a donde te ha llevado. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a seguir de esa manera? ¿Acaso no ves que los enfermos necesitan de un doctor? Nosotros, los afligidos, necesitamos de oración. Quisiera hacerte algunas preguntas. Mi querido hermano, ¿por qué se nos hace tan difícil reconocer que no podemos salvarnos solos? ¿Sabías que los enfermos están obligados a llamar a otros para que oren por ellos? ¿Cuál es la principal dificultad de nuestra enfermedad? Y es una sola, hermano. Es el corazón, el orgullo de nosotros. El tratar de mostrarnos siempre fuerte, el tratar de no mostrar las debilidades a una iglesia que está mal, el tratar de decirles a todos que nosotros somos el gran ejemplo de ustedes. El gran problema de nosotros es el corazón. El no abrirnos y ser transparente delante de la gente que necesita de nosotros. El problema de nosotros es que se nos dificulta decirle a un hermano, hermano, estoy pasando por un proceso y estoy muy mal. Y el problema de mi pecado o de mi debilidad es mi falta de oración. Se dice que hace muchísimo tiempo un puritano llegó a un lugar
a exponer la palabra de Dios. Y pasaban los días y él observaba algo que no estaba bien. Y era que pocas personas venían a escuchar el sermón de este hombre tan influyente. En una oportunidad se reúne con los líderes de la iglesia y dice, algo está mal. Algo está mal entre nosotros, porque nos hemos reunido día tras día, hemos predicado el Evangelio y los hombres no están sedientos del Evangelio. Y el problema es la falta de oración. Algo no está bien entre nosotros. Hay alguien entre nosotros, entre el liderazgo de la iglesia, que no tiene una cercanía y una vida con su Señor. En medio de esas palabras, el director se para, sale de la reunión, se va, habla con un hermano que tenía 6 meses en disputa. Va, le pide perdón llorando. Luego de la reconciliación vuelve y esa noche la multitud fue grande. Mis hermanos, si tan solo somos conscientes de la influencia y el poder que surge de la oración, que es eficaz, te darás cuenta de la gloria de Dios que nos puede a todos nosotros alcanzar. Nuestros problemas, ¿sabes cómo terminarían fácilmente? Alguien dijo, orando. Tus problemas matrimoniales van a terminar rápido si eres un hombre de oración, si eres un esposo de oración. Tu dificultad de obediencia a tus padres, ¿sabes cómo termina? Orando. Acércate a Dios. Dile, Señor, ayúdame a ser un buen hijo. ¿No has leído Proverbio? Hermano, la ruina de nuestras vidas se debe a nuestra ¿qué? Apatía de acercarnos al Señor. No decíamos eso. Este no es un problema solo de la iglesia de Santiago. Esto es un problema de nuestra iglesia hoy. Esto es un problema de las iglesias reformadas, es un problema de las iglesias presbiterianas, es un problema de todos aquellos que hemos confiado en Cristo. No estamos orando lo suficiente. Mis queridos hermanos, nuestro Dios realmente está preocupado por nuestra salud física, sí lo está, pero también está preocupado por nuestra salud espiritual. La recomendación al creyente es que ante cualquier aflicción física, moral, emocional o espiritual, la medicina más eficaz es orar. La solución es ora. De manera intencional, el creyente débil, la persona en agonía, el hombre que no puede continuar y dar pasos hacia la eternidad, ese hombre está obligado, según este pasaje, a llamar a sus pastores. ¿Cómo quieren que los líderes de una iglesia, los pastores de una iglesia, ayuden a los miembros de la iglesia si los miembros no se dignan de llamarlos y decirle, estoy mal, necesito que hagas oración por mí? Los intercesores están obligados a orar por el rebaño de Dios. Somos intercesores. Debemos ser hombres de oración. Si anhelas el ministerio pastoral, si anhelas predicar, si eres hombre y lo anhelas, buena cosa deseas, hermano mío. Pero debes entonces amar a las ovejas y orar por las ovejas. Pero como Brian Croft lo dice, incluso haciendo una lista de los miembros de la iglesia para orar, se me puede dificultar por la agonía
del ministerio. Mis hermanos, por el bien de tu alma, debes llamar a tus pastores para que estén a tu lado. Ellos te van a acompañar. Ellos van a estar contigo cuando no puedas más. Cuando estés cansado y tus manos estén cansadas de estar arriba, van a haber hombres a tu lado que van a sostenerte. Ellos deben ayudarte en oración. Pero ¿sabes? Para que ellos oren por ti, tú necesitas hacer algo primero. Tú necesitas ser consciente de tus pecados. Tú necesitas ser consciente de la condición en que estás. ¿Para qué? Para confesar. El versículo 16 sigue teniendo más imperativo y los imperativos es confesaos vuestras ofensas. El enfermo, el hombre débil, el hombre que no puede seguir más, aquel hombre que duda si congregarse o no, aquel hombre que duda si seguir a Cristo o no, ese hombre debe confesar sus ofensas. Y no precisamente al Señor, sino a otros. Es decir, allí ves la importancia de la amistad dentro de la comunidad de gracia. Porque hombres fieles en sus debilidades van a confesar sus pecados a aquellos otros hombres para que estos los acompañen en la oración y así ese hombre pueda ser restaurado en su congregación. ¿Sabes por qué la iglesia hoy ha sufrido mucho? ¿Sabes por qué la iglesia hace unas semanas atrás sufrió un superataque fuerte? Porque hombres, los hombres más sabios, los hombres más importantes de nuestro tiempo, los modelos de predicación, olvidaron pasar tiempo con el Señor. Mis queridos hermanos, los que hoy han dirigido este culto no están eximidos de eso. Si nosotros nos olvidamos de Dios, Dios se olvidará de nosotros. Eso es así. Él no necesita de nosotros para ser Dios, pero nosotros necesitamos de Él para que su palabra sea eficaz en el corazón de los hombres. La rendición de cuenta es el mejor bien que nosotros podemos tomar. Nosotros estamos obligados a rendir cuenta. Mis queridos hermanos, una persona que rinde cuenta es una persona que confiesa sus pecados para ser ayudado. Es una persona que puede decir, mi matrimonio no está bien hoy. No sé cómo llevar a cabo las cosas en casa. Pero eso es difícil, ¿cierto? Hermano, se me escapó todo de las manos. Es difícil admitir todo ese tipo de cosas. La realidad es que si tú quieres terminar bien, si quieres terminar bien, debes entonces comenzar a rendir cuenta. No puedes seguir tratando con tus pecados tú solo. El pecado, como decía alguien, embrutece. Pero el pecado incluso embrutece al más sabio. John Owen, en su libro El pecado que mora en los creyentes, escribió lo siguiente: todo acto de pecado es fruto del cansancio de Dios. Cuando tú pecas, lo que estás diciendo es, estoy cansado de ti. Hermanos, cansarnos de Dios es lo que representa, lo que significa nuestra falta de oración. Yo no puedo orar. Hermanos, se nos hace tan fácil ver un partido de fútbol. Se nos hace tan fácil ver tenis, una serie, una película, pero se nos dificulta demasiado orar. Yo he tenido luchas personales donde en la mañana sabes que tengo que levantarme y no quiero. Y no lo hago. Y me levanto bien. Supuestamente.
por dentro estás mal. Otras veces la voz te dice, debes levantarte, aunque tu cuerpo no quiera. Dices, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Me levanto y puedo pasar un rato orando, leyendo. Y cuando eso pasa, yo digo, qué bien, lo hice bien. El día siguiente, de nuevo, no es una voz audible, es algo que tú dices, tienes que hacerlo, tienes que levantarte, te paras y lo vuelves y lo haces. Y tú dices, gracias Señor, llevo dos madrugadas haciendo lo mismo, gracias. Pasa la tercera, lo haces bien, pasa la cuarta, lo haces bien, viene la semana que viene. No puedes. No puedes levantarte. Sabes que debes hacerlo y no puedes hacerlo. ¿Qué hago? Habla con alguien y dile, hermano, no puedo orar, estoy mal en mi vida devocional. Se me dificulta acercarme a Dios. Yo necesito que tú tengas un tiempo de oración. Ven, ora conmigo, léeme la Escritura, háblame del Evangelio, expon mi vida a Cristo, hazlo, porque yo solo no puedo, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Mis hermanos, todos los que estamos acá hemos tenido lucha para orar. Todos, hermanos. No nos engañemos ninguno de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros en medio de nuestra lucha hemos recorrido a aquel hombre, aquella mujer que nos ha acompañado durante todo este tiempo y le hemos dicho, mi querido hermano, yo necesito que tú luches por mí, porque mañana yo estoy dispuesto a luchar por ti. Esto es una familia. La familia no se abandona y la familia no se deja postrado en el camino. La familia siempre en la necesidad, siempre se va a ayudar. ¿Por qué entonces tanto miedo de abrir nuestros corazones y decirle a otro, estoy mal, necesito que me ayudes? El verdadero creyente es consciente que debe ayudar a sus hermanos. La enseñanza que descansa en el Evangelio, en estos primeros versos, gira en una cuestión ética, sin duda alguna, confesión de pecados. Confiesa tus pecados para que de esa manera podamos ser ayudados en oración. ¿Quieres que te ayuden? Debes confesar. Confiesa, en el momento que confiesas, te van a ayudar y el Señor te va a levantar. ¿Te das cuenta entonces que tiene más sentido de que no se trata únicamente de una enfermedad física, sino que Santiago quiere llevarnos a nosotros y decirnos, cuando te persigan, cuando te sientas afligido, cuando creas que no puedes más, cuando creas que es muy difícil seguir a Cristo con esta cruz, simplemente confiésalo, otros van a orar por ti y el Señor te va a levantar a ti. Te va a sanar a ti. ¿Pero cómo? Espiritualmente, hermano, lo va a hacer. Físicamente también lo puede hacer. También lo va a hacer. Pero el punto es que incluso un enfermo físicamente, como expresaba mi hermano, puede traer tanta esperanza a vidas como las nuestras, como ni te lo imaginas. El ver a un enfermo, como lo expresaba él, escuchar de esa seguridad en su Señor, eso te trae consuelo a tu alma. El ver que nuestros ancianos nos pueden animar y consolar en medio del duelo es algo que te alienta, hermano. Con la muerte del esposo de nuestra hermana Raiza hace unas semanas atrás, en su funeral, me preguntaba, ¿qué puedo decirle yo a una viuda que ha pasado tantos problemas? Ha enterrado a sus hijos, ha enterrado a su mamá, ahora le toca enterrar a su papá. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Y esta mujer simplemente se acerca y te da palabras de aliento y tú dices, gracias, Señor. Es decir, hermanos, muchas veces los vulnerables, los necesitados traen esperanza a nuestras vidas. Acércate a ellos, pasa tiempo con ellos. Jesús se deleitaba con ellos. Jesús amaba pasar tiempo con gente débil y afligida. ¿Sabes para qué? Para mostrar su gloria. Recuerda a sus discípulos cuando le preguntan, Señor, ¿y este por qué nació así?
¿Acaso este es un pecado de sus padres? Y el Señor dijo, olvídate, no se trata de eso, se trata de que quiero que vean mi gloria, mi poder. ¿Sabes por qué Dios permite que nosotros seamos perseguidos? ¿Sabes por qué Dios permite que nosotros estemos enfermos? A veces nuestro cuerpo se deteriore, que tengamos miles de cánceres en nuestra vida, que nuestro cuerpo esté dañándose cada vez más. ¿Sabes por qué lo hace? Porque Él desea mostrarnos su gloria, su poder, hermanos. Recuerda las palabras a Pablo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en los débiles. ¿Quieres ver el poder y la gloria de Dios entre nosotros? Aprende a ser un hombre débil. Confiesa tus pecados. Otros oran por ti y el Señor te levanta. Cuando confesamos nuestras debilidades, nuestras ofensas, nuestros pecados, siempre nosotros seremos ayudados con el recurso de la oración por aquellos que anhelan nuestra restauración. Confesión, oración y restauración es lo que veremos a lo largo o en lo que resta de este sermón. Mis hermanos, deberíamos orar para que nuestra iglesia pueda experimentar esta clase de gozo y de gloria al confesar los pecados unos a otros. Ahora, no solamente quisiera que nos quedemos en esa parte y en la necesidad que nosotros tenemos de orar por aquellas personas que confiesan sus pecados. Quisiera ahora pasar a este segundo punto que tiene que ver con el ejemplo de una vida de oración respaldada por Dios. Hemos visto entonces que los que confiesan sus pecados van a ser ayudados en oración. Tú vas a ser ayudado por tus hermanos en oración. Ahora bien, el ejemplo de una vida de oración respaldada por Dios. Luego de mostrar que el hombre debe confesar sus pecados para alcanzar el perdón de Dios, Santiago ahora muestra a sus hermanos cómo el profeta estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y que aún así era un hombre de oración. Fíjate cómo Santiago dice que Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras. El profeta de Dios, el hombre de Dios, tenía las mismas debilidades que nosotros. Padecía igual que nosotros. Incluso, hermano, los comunicadores, los intercesores de oración, estos hombres que son respaldados por su Señor, necesitan acercarse a Él. Así que si nosotros queremos contar con el respaldo de Dios, nosotros debemos pasar tiempo con nuestro Dios. Nosotros necesitamos deleitarnos y anhelar y disfrutar estar cerca de su presencia. Creo que deberíamos comenzar a hacer algunas resoluciones y ver cómo hacer para estar más cerca de Él. Mi hermano, si has perdido ese gozo y ese deleite de poder acercarte a Dios, yo creo que deberías hacer como David. Devuélveme el gozo de tu salvación. Señor, permíteme disfrutarte. Señor, ayúdame, porque no siento este anhelo ni este deseo de estar contigo, pero necesito estarlo. El gran profeta padecía las mismas dificultades: desánimo, cansancio, frustración, temor, duda. No era un superhombre, no era un superprofeta, no era el hombre que todos nosotros al verlo digamos, yo no puedo ser como Elías, no puedo. Y para eso, Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Tú tienes miedo, Elías tenía miedo. Tú no puedes orar. A Elías también se le dificultaba orar. ¿Cuáles son tus problemas? Elías también los tenía. Era un hombre, era un simple hombre, hermanos.
Elías era como tú y como yo, era un simple hombre, era un hombre común y corriente. ¿Y sabes? Cuando Elías oraba, oraba fervientemente. Y cuando oraba, lo que pedía, eso se hacía. Es increíble, ¿no? Si Santiago está diciendo, hey, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero era un hombre que oraba fervientemente y él controla el clima y el tiempo. Y cuando él decía, para lluvia, la lluvia se detenía. Y cuando decía, ven lluvia, la lluvia volvía. Entonces Santiago nos está diciendo a nosotros que la oración tiene un poder tan único y tan fuerte, tan influyente, que si el creyente ora, incluso la montaña se moverá. Si tuviera fe, como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. No basta orar por orar, sino es orar con fe. La oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Los justos y los santos al orar despiertan un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque su Señor va a actuar. Hermanos, entonces, si yo paso tiempo con Jesús y me deleito con Jesús, lo que le pida a Jesús en su nombre, Jesús me lo dará. Cosas mayores ustedes harían. Hermanos, ¿por qué entonces no oramos fervientemente y apasionadamente como Elías? Pero ¿cómo? Señor, no me cansaré de estar a tu lado hasta que me des a Venezuela. Quiero a Venezuela, anhelo Venezuela. ¿Por qué no oramos de esa forma? Porque oramos diciendo, necesito un mejor empleo, quiero un mejor puesto de trabajo, quiero ascenso, quiero una mejor ropa, quiero un mejor teléfono, salió el iPhone 16, eso lo quiero yo. ¿Por qué? Porque no sabemos orar, porque oramos mal, pedimos mal, hermanos. El propósito de nosotros en este mundo, según el catecismo, ¿cuál es? Dar gloria a Dios en todo. Así que tú puedes darle gloria a Dios allí donde estás, orándole. Si eres una abuela que has traído a tu nieto hoy, ¿por qué no orar, Señor, dame a mi nieto para Cristo? Quiero que mi nieto sea para ti. Quiero entregarlo a ti. ¿Por qué no oras de esa forma? Si has venido hoy con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos, ¿por qué como hombre no dices de manera ferviente, Dios, dame a mi familia para Cristo, que el evangelio sea extendido, que tu reino se propague a través de ello? ¿Por qué no lo haces? Iglesia, ¿por qué no oramos al Señor por nuestra comunidad? ¿Por qué no oramos por nuestros vecinos? ¿Por qué no oramos por nuestros enemigos? ¿Por qué no oramos por nuestros hermanos? ¿Sabes por qué? Porque aún hay cosas que resolver entre nosotros. Porque aún hay que confesar pecados. Porque aún los hermanos deben ayudarnos a orar y que el Señor los pueda levantar. ¿Sabes por qué no oramos así? Porque no estamos cerca de Él. Él no es un padre que va a hacerte daño. Él es un padre que se deleita en cuidar a sus hijos. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere estar a tu lado. Él quiere cuidarte, protegerte. Ni siquiera las puertas del Hades podrán contra ti, hermano. Tú estás en sus manos. Tú eres como la niña de sus ojos. El gran profeta, este hombre, tenía dificultades. Y todos los hijos de Adán luchamos con los mismos problemas. Estamos sujetos a pasiones parecidas. Se nos dificulta reconocer nuestras debilidades. No queremos ser abiertos con otros y expresarles nuestras deficiencias en la oración.
Decimos que todo está bien cuando realmente todo está mal. ¿No te pasa? Si no, espérate, que termine un momento el culto. Llégate a cualquier persona y dile, mi hermano querido, ¿cómo estás? Y lo primero que te va a decir es, bien. Mentira, tú no estás bien, no estás bien. Y hasta que no entiendas que debes ser abierto y que debes tú confesar tus pecados, tus luchas para que te ayuden, tú vas a seguir así. Cuando te pregunten, ¿cómo estás? Antes de hablar, piensa, Señor, ¿cómo estoy? Estoy mal. Mi hermano, estoy pasando por esto, esto y esto. Yo necesito de ti. Eso es lo que debes hacer. ¿Tú te acuerdas cuando éramos niños y nosotros nos caíamos o pasaba algo? ¿Te acuerdas lo que nuestros padres nos decían? Usted es un hombre. ¿Lo acuerdas? ¿Qué pasa con los hombres cuando se caen? ¿Qué pasa con los hombres cuando se caen? Un niño hombre que se cae de su bicicleta llora, ¿no? Y cuando el niño está llorando, ¿qué le dice papá? Usted es un hombre, usted no llora. Usted es un macho, caramba. ¿Estás viendo de dónde vienen nuestros problemas? La crianza. Nos criaron mal, nos formaron mal, nos criaron como si realmente nosotros fuéramos superhombres, como si fuéramos máquinas. No somos máquinas. Nosotros lloramos también. Nosotros sufrimos también, hermano. Si comenzamos a cambiar todas las cosas ya, vas a ver lo fácil y lo sencillo que va a ser el día de mañana las cosas. Imagínate un esposo diciéndole a su esposa, hoy, mi amor, ¿qué es lo que estaba haciendo mal? Si le haces esa pregunta, aguántate porque ella te lo va a decir todo. ¿Ok? Hermano, ¿estamos dispuestos a hacer eso? Llegar allá como hombres y decirle a nuestra esposa, mi amor, esta semana que he hecho mal como hombre, como esposo. Si yo le hago esa pregunta a Urbé, lo primero que me va a decir es, seguro que una de las cosas que me va a decir es, ¿cuándo fue la última vez que me regalaste una flor o algo así? A veces nosotros nos preguntamos, ¿sabes por qué? Porque sabemos la respuesta que nos van a dar y no nos gusta. A nosotros no nos gusta que alguien nos exhorte o que alguien nos diga lo mal que estamos. Por eso evitamos hablar con nuestras esposas y con nuestros hijos. Mi pastor, yo recuerdo que hace años decía, ¿tú quieres conocer una familia? Habla con los hijos. Los hijos van a decir todo. Y es la realidad. Somos una fachada, pura apariencia. Pero como diría Plinio en su academia, cuando nos abren, estamos vacíos. Somos como la famosa gallina de oro. Bendecimos y ayudamos a muchos, pero cuando la gente nos abre por dentro, estamos secos. ¿Por qué? Por nuestra falta de relación con Cristo, mis hermanos. El Señor nos ayude a nosotros. Creo que el ejemplo de Elías nos recuerda que todos nosotros debemos orar fervientemente. Nosotros deberíamos tener nuestras rodillas como la de Santiago. Todos deberíamos ser llamados rodillas de camello. Creo que todo pastor en una iglesia local quisiera tener a un hombre por sobrenombre rodillas de camello. Un hombre de oración que siempre esté intercediendo por ellos. Ahora bien, a pesar de lo grande, lo prominente de Elías como profeta, de todo lo que hizo, hermanos, tú podrías preguntarte por qué lo hizo, por qué Dios respondió a esa clase de oración. Cuando Israel se había apartado de su Dios y Acac, el rey, había tenido mujeres paganas
y los profetas de Dios habían sido masacrados y los profetas de Baal habían entrado en el reino de Israel, el pueblo se corrompe a tal punto que odia y rechaza el mensaje de Dios. Dios decide traer entonces juicio. Pero en el momento que el pueblo se arrepiente y que el profeta le dice, saca acá los profetas de Baal, y aquí va a haber un reto entre los profetas de Baal y el profeta de Dios. Si realmente ustedes, pueblos de Israel, quieren seguir a Baal, entonces síganlo. Pero si el Dios de Israel es Dios de dioses, entonces Él es digno de seguir. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo los profetas de Baal rasgaron su cuerpo, sus vestiduras, sangre corría de ellos y gritaban para que sus dioses trajeran fuego y consumiera el sacrificio. ¿Recuerdas al profeta Elías? Sarcástico, burlándose, riéndose, mostrando realmente que estos dioses paganos no eran nada. Le estaba comunicando realmente su seguridad al pueblo de Israel. Retaba a los paganos y le decía Israel, Israel, verán al Dios de dioses consumiendo el sacrificio. Elías ora y el sacrificio fue consumido. Incluso el agua se seca. ¿A quién van a seguir? Al Dios de Israel. Luego que el pueblo entiende, luego que el pueblo se arrepiente, es donde llega Elías y le dice, Acab, vuelve porque va a llover. Oró, llovió, y lo que me llama la atención en Primera de Reyes 18 es que la mano del Señor estaba con Elías. Hermanos, la mano del Señor puede estar con María hoy. La mano del Señor puede estar con José, con Pablo, con Pedro. La mano de Jehová puede estar sobre tu vida hoy. Así como estuvo con Elías. Elías fue un profeta que anunciaba al mayor de los profetas. Elías era un intercesor, un hombre de oración que estaba mostrándonos a nosotros, a un profeta, a un intercesor que realmente estaría dispuesto a orar por nosotros. El mayor de los profetas, el cual tenía una vida de oración y fue respaldado por Dios para llevar a cabo el plan de salvación a favor del pecador. Este profeta estaba dispuesto a no renunciar a la cruz para que tú y yo estuviésemos hoy acá. El Cristo humanizado estaba sumergido en oración. Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Juan 17, de repente, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hermanos, cuando Pedro está allí, Jesús lo llama y le dice, Pedro, tú me negarás 3 veces, pero ya yo he orado por ti. Mi querido hermano, Dios sabe la situación donde tú te hallas hoy y ya Él ha orado por ti y por mí. ¿Acaso no es esto gratificante, hermano? El Señor ha orado por mí. Ni siquiera he confesado mis pecados y ya Él ha orado por mí. Él está listo allí, intercede por nosotros hoy, hermanos. Es nuestro intercesor, es nuestro mediador, es más grande que Moisés, es más grande que los profetas. Él, el Hijo de Dios, el Salvador, temía la necesidad de tener una vida de oración. El éxito de su ministerio estaba garantizado por su obediencia a Dios, por su cercanía al Padre. Él es el profeta de Dios apasionado en oración. Jesús es nuestro intercesor, es nuestro mediador y es nuestro pastor. Él reconciliaría consigo al pueblo de Dios y clamaría a nuestro favor. Los pecadores rebeldes ahora son adoptados como hijos de Dios. Eres hijo
Y los hijos, cuando se portan mal, ¿qué ocurre? Son disciplinados, no dejan de ser hijos. Entonces, Santiago, ¿qué está hablando acá? Está hablando de que un hijo entonces se debilita, se enferma y sus padres le ayudan. ¿Para qué? Para que vuelva a estar sano. Y Santiago muestra que Elías, siendo un profeta, uno de los líderes de Israel, también necesitaba orar. Pero no solo se queda allí. Veamos la última parte. Conscientes de la experiencia que se tiene al restaurar al pecador. Si la oración de un hombre débil puede llegar a controlar el tiempo, entonces la iglesia debería orar por cosas tan importantes como lo expresa Brian Croft, como la revitalización de su iglesia. Nosotros deberíamos orar para que Dios revitalice esta iglesia local y todas las iglesias locales en Venezuela. Mis hermanos, en esta última parte Santiago desea que los hermanos experimenten, que los hombres de oración, que los intercesores de alma, ellos entiendan la experiencia que se tiene al restaurar al pecador. Hay algo mucho más allá que Santiago quiere mostrarnos. Dice, tú debes ser un hombre de oración, pero ahora quiere mostrarte algo más, hermano. Y es interesante que a pesar de que hemos hablado mucho de la oración, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, en el verso 19 y 20 no aparece la palabra oración. No aparece la palabra oración. Pero intencionalmente Santiago ha hablado de oración para mostrarte que únicamente los intercesores, los amantes, los apasionados de almas que están cerca del Señor, ellos experimentarán la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo? Mis hermanos, fíjate cómo Santiago le llama. Santiago utiliza esta frase muchas veces en toda la epístola. Hermanos míos. Hermanos míos, santos, los justificados, los dignos. Si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá de multitud de pecados. Santiago está diciendo que los que se extravían de la verdad, ojo, en este pasaje, son sus hermanos. Hermanos míos, si alguno entre vosotros, es decir, esta persona que se extravía de la verdad es parte de la membresía de una iglesia local, es un creyente, es un santo, es un amado que probablemente no haya confesado sus pecados en la debilidad y que ahora se ha extraviado porque la voz se ha acabado. ¿Cuál voz? Confiesa, ora, acércate a Cristo. Esa voz se puede terminar, se puede acabar, prácticamente se puede aniquilar, hermanos. Así que esta persona parece que fuera un hermano. Si la confesión nos lleva a ser ayudados en oración y el ejemplo de otros nos recuerda lo intencional que debemos ser en nuestra vida de oración, esto lo que va a hacer es que nuestros corazones sean sensibles para con aquellos que se han debilitado en la fe. Somos nosotros guardianes de nuestros hermanos. ¿Recuerdas aquella pregunta o aquello que dice Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, sí eres guarda de tu hermano. La respuesta es sí lo eres. Tú no puedes ser así como Caín. Tú no puedes tener un corazón como el de él. Tú guarda a tu hermano. ¿A qué hermano voy a guardar? Aquel hermano débil que se ha apartado de Cristo y que está tan lejos de Cristo que no parece ser de Cristo. Sí, a ese hermano. Debes amarlo. Debes ser intencional. Debes acercarte a Él así como Cristo se ha acercado a ti.
Somos guardianes de nuestros hermanos. Somos salvadores de almas. Somos limpiadores de pecado. Eso es lo que somos los hombres de oración. Simples instrumentos en las manos de Dios. Mis hermanos, todos los que estamos acá, corremos el peligro de ser desviados por otros. Todos, ¿ok? Todos los que estamos acá corremos el peligro de ser desviados por otros, como también por nosotros mismos, de la verdad. Casi siempre otras personas utilizan su influencia para desviarnos de la verdad, pero en otras ocasiones no son otras personas, somos nosotros mismos. Hablando con una hermana, la hermana me decía, hermano, estábamos hablando los dos y decíamos, hermano, vamos a tener que hacer una lista de oración. Y que sí, una lista de oración, sí, una lista de oración. Ajá, una lista de oración. Pero vamos a hacer una lista de oración por los hermanos más difíciles que tenemos. Y, uy, la mía se llena. La mía se va a llenar. Pero lo más interesante de todo fue lo que la hermana me dijo. La hermana me dijo, pero voy a colocar en primer lugar mi propio nombre. ¿Cómo es eso? Sí, porque es que yo soy difícil incluso conmigo misma. Y dije, ok, ya entendí. Y dije, entonces mi lista debe incluir en primer lugar, es cierto, mi propio nombre. A veces creemos que los problemáticos son los otros hermanos. Y la realidad es que no son ellos, somos nosotros. Porque queremos que ellos sean como nosotros. Y no va a ser así, hermano. Ellos son diferentes a nosotros, pero son nuestros hermanos. Esa es la realidad de todo. ¿Ok? Así que si deseas preparar una lista de oración de hermanos difíciles, en primer lugar pon ahí yo. Y luego sigue con todo lo demás. ¿Ok? ¿Por quién vas a orar? Ora por un hermano difícil si te toca el viernes. Ora por un hermano difícil. Yo. ¿Por quién? Por mí mismo. Y listo. Y vamos bien. Vamos mejorando en ese aspecto. Mis hermanos, todos nosotros, cada uno de nosotros, corremos el peligro de desviarnos por nuestro propio corazón. Nos apartamos de la verdad. Vamos dejando de amarla, de obedecerla. Satanás utiliza todos sus dardos en contra de nosotros. Satanás no está a gusto de que tú te propongas el día de hoy de ser un hombre o una mujer de oración. Si esa va a ser tu resolución al salir hoy de acá, abstente. ¿Por qué? Porque los ataques van a ser muy fuertes contra ti. Muy fuerte, hermano. Pero debe ser intencional. Debe ser intencional. Pregunta es, ¿Jesús me obligaría a pasar tiempo con Él? ¿Cuál crees que sea la respuesta? No, bueno, yo no creo que Jesús me va a obligar a mí, a que yo esté pasando tanto tiempo con Él, si yo no puedo. Ok, cambiemos la respuesta. ¿Jesús te obligó a ser salvo? Sí, ¿cierto? Porque tú no lo buscaste, ¿verdad? Ok, si Jesús te obligó a ti y a mí a ser salvo, cambiemos la pregunta. ¿Jesús te obliga a ti a orar? ¿A estar cerca de Él? Sí, hermano. Sí. La pregunta es, ¿por qué nos obliga? Y no solo Jesús. Lee las epístolas. Orax y Cesar. ¿Por qué lo hace? Se nos obliga a orar porque no somos personas de oración. Porque nuestra naturaleza no es orar. Por eso. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer? El Señor desea que su iglesia haya y existan hombres de oración. ¿Para qué? Para que ellos sean salvadores de alma. Para que ellos sean intercesores de nuestros hermanos. Para que ellos sean guardianes de los que se han desviado del error. Para que ellos sean los limpiadores del pecado de otros. Para que ellos estén allí, hermano, como instrumento de Dios. La verdad debe ser amada y debe ser obedecida. El hermano que ha caído en el error necesita ser levantado. Y allí estás tú y estoy yo. Versículo 20. Hay un imperativo y es sepa. Es decir, Santiago no solo desea que el hermano que se ha extraviado de la verdad sea ayudado, sino que nosotros, aquellos que vamos a ser los instrumentos de Dios, seamos conscientes
quiero que seas consciente de los beneficios que trae a la iglesia local el que un hermano sea restaurado. Son dos beneficios. Primero, salvarás su alma de la muerte. Y segundo, lo vas a limpiar, lo vas a guardar, cubrirá multitud de pecados. Es decir, ese hermano que se ha manchado por el pecado, tú vas a salvarlo de allí, lo vas a rescatar del lugar donde estás y luego vas a lavar de manera delicada su rostro, vas a lavar su cuerpo, vas a limpiarlo de la inmundicia y lo vas a colocar allí. ¿Cómo crees que la iglesia se va a sentir? ¿Cómo crees que los hermanos te van a ver? Es que cuando esto me pase a mí, ellos van a hacer lo mismo conmigo. Eso es lo que va a pasar. ¿Quieres que nuestra iglesia experimente la gracia de Dios en su mayor esplendor? Haz este tipo de cosas. Preocúpate en salvar a aquellos que se han desviado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para ya ir terminando, podríamos decir que los que confesamos nuestros pecados vamos a ser ayudados. Aquellos que confesamos nuestros pecados vamos a ser ayudados y el Señor nos va a salvar. Si somos hombres de oración, si somos intercesores, entonces vamos a ser intencionales en restaurar a los hombres necesitados, a los hermanos necesitados. La iglesia experimentará la gloria de Dios a través de la restauración dentro de su comunidad que fomenta la unidad. Los enfermos espirituales deben llamar a sus pastores. Estos pastores deben ser intencionales en interceder en oración por ellos y estos hombres serán restaurados por el Señor. Hay 3 resoluciones que quisiera dejarles a ustedes. En primer lugar, apreciada iglesia, si te has extraviado de la verdad, al confesar tus pecados, el Señor te salvará. Iglesia Roca Eterna, si te has desviado de la verdad, si ya no quieres pasar tiempo con Jesús, debes confesarlo y el Señor te va a salvar. Él está dispuesto a salvar a su iglesia. Amado hermano, tú que estás acá con nosotros y que esta semana ha sido difícil, que esta semana ha sido muy complicada, quiero que recuerdes algo. Si tú confiesas tus pecados, tus pastores te pueden ayudar a orar, te pueden acompañar en lo difícil que ha sido la semana. Y sabes, solamente debes esperar que el Señor te levante. Si fue difícil la semana, confiésalo a tus líderes, a tus pastores. Ellos te van a ayudar y te van a acompañar en oración hasta que el Señor te sane, hasta que el Señor te levante. Querido amigo, tú que has estado hoy acá y has escuchado el sermón, el pecado te ha extraviado de la verdad. Eres un hombre que no deseas pasar tiempo con Jesús. Has estado aquí todo este rato, has escuchado parte del sermón, has estado en toda la liturgia el día de hoy, quizás hayas adorado al Señor a través de la letra en la pantalla, pero eres una persona que no amas a Cristo. No puedes engañarte, tú no lo amas a Él, pero quiero que sepas algo. Cristo ha orado por todos aquellos que va a salvar. Y si tú eres del Señor, el Señor ya ha orado por ti. Y el Padre te llevará a Él. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque a pesar de que somos hombres débiles, a pesar de que observamos que hace falta mucho en nosotros para ser como tú, hace falta mucho para parecernos a ti, cuando vemos que nuestras vidas no están reflejando del todo a Cristo, se nos dificulta continuar. Pero la realidad es que tú nos has dado por pura gracia hermanos entre nosotros. Gracias por esos buenos hermanos que nos han acompañado en los tiempos más difíciles. Gracias por los hermanos que se han preocupado por las luchas que hemos tenido nosotros. Por nuestra ira, por nuestro orgullo
hermanos que siempre han estado allí atentos acerca de esos pecados, con la pornografía, con la lujuria, con la mentira, con el chisme. Hermanos a los cuales hemos confesado nuestros pecados, nuestras ofensas, y son hermanos que están allí no para agradarnos a nosotros, sino para ayudarnos, para que seamos más como Cristo, para guiarnos a lo eterno. Gracias por la vida de ellos. Que cuando nosotros, Señor, seamos sanados y levantados y nuestros hermanos necesiten de nosotros también podamos acompañarlos a ellos, como ellos han hecho con nosotros. Si alguno de nuestros hermanos no ha encontrado a una persona con la cual pueda ser abierto, con la cual pueda confesar, con la cual pueda ser ayudado, Señor, ora a ti para que puedas ayudarle, para que pueda conseguir un hermano piadoso, un hermano prudente, un hermano que ame realmente su restauración, que ame su alma, que ame su corazón y que desee que sea más como Cristo. Que seamos también muy precavidos y conscientes con quienes confesamos nuestros pecados y nuestras luchas, porque no todos están dispuestos a ayudarnos. Pero a pesar de esto, no podemos endurecer nuestros corazones, sino que tenemos que ser sensibles y vulnerables para que otros puedan consolarnos. En el nombre de Jesús. Amén.